Apenas había salido el sol cuando Emma Caldwell, una joven granjera de la zona rural de Kentucky, vio al soldado sentado solo afuera de su restaurante. Su uniforme estaba hecho jirones y su rostro estaba cansado por años de batallas libradas. Sin pensarlo, Emma se acercó y pagó su desayuno. Un simple acto de bondad hacia alguien que había dado tanto. Pero ella no sabía que ese pequeño gesto cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, el sonido de los helicópteros resonó en el aire, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Ella no tenía idea de que su compasión la llevaría a algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Emma Caldwell nunca esperó que su día diera un giro tan drástico. Era simplemente otra mañana tranquila en la granja de su familia en Kentucky. El gallo cantó a lo lejos, señalando el comienzo de un largo día de trabajo por delante. Pero cuando salió para dirigirse a su restaurante, notó algo que cambiaría su vida para siempre. Un hombre estaba sentado en una desgastada mesa de picnic justo al otro lado del estacionamiento. Su rostro estaba surcado por las historias de años pasados en servicio. Su uniforme militar estaba descolorido y roto. Parecía como si hubiera pasado por una tormenta que la mayoría no podía comprender. El único sonido era el zumbido bajo del viento que susurraba entre los campos de maíz mientras Emma caminaba hacia él. «Disculpe, señor», dijo suavemente, con la voz llena de calidez. «¿Puedo ofrecerte algo de comer?» «Yo invito». El hombre la miró con ojos cansados pero amables. Abrió la boca para hablar, pero las palabras le fallaron por un momento. Ella vio la vacilación, la carga que él llevaba, y eso la conmovió. Él simplemente asintió y, sin pensarlo dos veces, Emma entró al restaurante. Ella no necesitaba preguntarle qué quería. Mientras caminaba detrás del mostrador, captó la mirada de sus clientes habituales, quienes la observaban con curiosidad. Emma sabía que se preguntaban por qué hacía eso, pero para ella era simple. Un soldado había pasado por mucho, y este pequeño gesto de bondad podría ser justo lo que necesitaba. Ella le preparó un abundante desayuno, panqueques, huevos, tocino y café, y se lo puso todo delante mientras él miraba tranquilamente por la ventana. «Gracias», dijo suavemente, con una voz áspera y llena de emociones que probablemente nunca había compartido. Emma sonrió. «No es ninguna molestia, señor. Te lo has ganado». Después de unos momentos, el hombre terminó su comida y se levantó. No dejó mucha propina, pero a Emma eso no le importó. Ella ya estaba acostumbrada a esas cosas. Ella lo vio salir del restaurante. El timbre sonó suavemente mientras él regresaba al mundo que lo había agotado. A la mañana siguiente, Emma se despertó con un sonido que nunca había oído antes. Helicópteros. El aire se llenó de un rugido atronador de cuchillas que cortaban el cielo. Ella salió, entrecerrando los ojos ante el polvo que se levantaba del suelo. A lo lejos, los helicópteros descendieron y sus formas elegantes y poderosas aparecieron ante nuestros ojos. Cuando los helicópteros aterrizaron en el campo de su familia, el corazón de Emma dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Para quién estaban aquí? Apenas podía procesar la realidad de la situación. Allá a lo lejos apareció un todoterreno negro. De allí salió el mismo hombre del día anterior, el soldado. Pero ahora estaba vestido diferente. El uniforme andrajoso había desaparecido. Llevaba un traje elegante, su postura era imponente y su presencia innegable. Y cuando la puerta se abrió, el shock final golpeó a Emma. Junto a él se encontraba una mujer vestida con un elegante traje de negocios. Su expresión era centrada y decidida. Miró a su alrededor, escaneando el área como si esperara a algo o alguien. El soldado caminó hacia Emma, su rostro ahora lleno de respeto. «Emma», dijo con voz tranquila pero firme, «no creo que entiendas lo que hiciste ayer. Ese acto de bondad fue más de lo que jamás podrías imaginar.
Estás a punto de formar parte de algo mucho más grande de lo que jamás podrías haber imaginado. La confusión se apoderó de Emma, pero antes de que pudiera responder, la empresaria dio un paso adelante con la mano extendida. No tienes idea de hasta dónde ha llegado tu bondad. Necesitamos hablar. La verdad estaba a punto de ser revelada y Emma no tenía idea de que su vida, la granja de su familia y todo lo que había conocido nunca volverían a ser lo mismo. Emma se quedó congelada, con la mente acelerada mientras el soldado y la empresaria caminaban hacia ella. Los helicópteros, que antes parecían una presencia distante e irreal, ahora estaban a solo unos cientos de pies de distancia, con sus motores todavía retumbando en el fondo. Nunca se había sentido más fuera de lugar, parada en medio de una granja que había pertenecido a su familia durante generaciones, rodeada de personas cuyas vidas parecían mucho más grandes que la suya. Ella volvió a mirar a los dos extraños, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que la hizo sentir como si pudieran ver a través de ella. La voz del soldado era tranquila, casi demasiado tranquila. No tienes idea de lo que acabas de hacer, ¿verdad? Emma tragó saliva, intentando procesar las palabras. Pensó en el sencillo desayuno que le había servido el día anterior. Parecía una cosa tan pequeña, una comida, un simple acto de bondad. Pero ahora, frente a ella, estas dos personas lo trataban como si fuera algo mucho más grande. No lo entiendo, logró decir finalmente Emma. La empresaria dio un paso adelante, sus tacones resonaron en la tierra debajo de ella mientras se acercaba. Ella exudaba poder y control, algo que Emma no podía comprender del todo. Déjame explicarte, dijo con voz suave pero con un matiz de urgencia. Ayer conociste a alguien que no era un simple soldado. Forma parte de una operación mayor, en la que ahora estás involucrado, aunque no te des cuenta. El corazón de Emma se aceleró mientras su mente daba vueltas con preguntas. ¿Qué operación? ¿Qué tenía que ver este hombre con ella? ¿Y por qué estaba ella involucrada? Ella abrió la boca para hablar, pero el soldado levantó la mano, deteniéndola antes de que pudiera preguntar. Sabemos que es mucho para asimilar, Emma, dijo. Pero créeme cuando te digo que tu vida está a punto de cambiar de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La amabilidad que me mostraste fue más que una simple comida. Fue un catalizador. Y ahora formas parte de algo mucho más grande que tú o yo. La empresaria miró a Emma con ojos penetrantes y calculadores. Necesitamos gente como tú. Gente que entienda la importancia de la amabilidad, de la conexión humana. Eso es lo que valoramos. Pero más que eso, te necesitamos porque tienes algo muy especial, algo que podría cambiarlo todo. Emma negó con la cabeza, intentando seguir el ritmo de la abrumadora avalancha de información. ¿De qué hablas? Solo soy una chica de pueblo que sirve desayunos a los soldados. No entiendo lo que dices. El soldado le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Precisamente por eso eres a quien necesitamos. Tienes la capacidad de ver el valor en las pequeñas cosas, de comprender lo que realmente importa. Las personas como tú son excepcionales, y necesitamos personas excepcionales. La empresaria se acercó más, sin apartar la mirada del rostro de Emma. Aún no lo sabes, pero estás a punto de recibir una oportunidad que cambiará todo lo que sabes sobre el mundo. Esta granja, este restaurante, tu vida, nada será igual. Pero de ti depende si das ese paso hacia adelante o te alejas. Emma se quedó allí paralizada, su mente luchando contra la realidad de la situación. La vida ordinaria y predecible que había conocido de repente parecía tan distante, tan insignificante frente a lo que estos extraños le ofrecían. Ella no sabía si correr o quedarse, si confiar en ellos o alejarse de lo que empezaba a parecer un sueño. Ella no podía despertar del todo. Pero mientras el soldado y la empresaria esperaban su respuesta, ella se dio cuenta de que no tenía otra opción. La decisión ya estaba tomada por ella. Ya no se trataba simplemente de un acto de servicio amable. Se trataba de algo mucho más grande que ella misma. El soldado dio un paso atrás y asintió con la cabeza a la empresaria.
Hemos organizado un encuentro con algunas personas importantes. Te están esperando. El corazón de Emma dio un vuelco. No tenía idea de en qué se estaba metiendo, pero una cosa estaba clara. Su vida nunca volvería a ser la misma. Y mientras se giraba para seguirlos hacia el helicóptero que la esperaba, no podía quitarse la sensación de que estaba a punto de entrar en un mundo donde nada era lo que parecía, donde cada paso que daba la acercaría a un futuro desconocido e inimaginable. Cuando las aspas del helicóptero empezaron a girar más rápido, el viento azotó el rostro de Emma, pero ella apenas lo notó. Su mente aún estaba dando vueltas por todo lo que acababa de escuchar. La empresaria y el soldado, que parecía poseer una especie de autoridad silenciosa, estaban ahora dentro del helicóptero con ella. No hablaron mientras se abrochaban los cinturones, con la mirada fija en el horizonte como si ya estuvieran pensando en la siguiente fase de lo que estuviera por suceder. Emma, por otro lado, estaba consumida por 100 pensamientos diferentes. ¿A qué acababa de acceder? ¿Estaba realmente a punto de dejarlo todo atrás? Su restaurante, la granja de su familia, todo por lo que había trabajado. El mundo que ella conocía parecía encogerse con cada segundo que pasaba. Y sin embargo, cuando el helicóptero empezó a despegar, algo en lo profundo de ella le dijo que esa era la elección correcta. Por razones que no podía explicar, sintió una atracción innegable hacia aquello que fuera, como si toda su vida la hubiera estado llevando a ese momento. El helicóptero se elevó más alto y el corazón de Emma se aceleró mientras miraba la tierra que se hacía más pequeña con cada minuto que pasaba. Ella nunca había estado en un helicóptero antes. De hecho, apenas había salido de la ciudad que había llamado hogar durante toda su vida. La vida que había llevado ahora parecía sacada de un sueño, como si ya no fuera suya. La empresaria se giró hacia ella, rompiendo el silencio. Probablemente te estés preguntando por qué te elegimos. La respuesta es sencilla. Tienes un don, una manera de ver el mundo que otros no ven. Emma se giró hacia ella, incapaz de ocultar la confusión en su rostro. ¿Un regalo? ¿Qué quieres decir? El soldado, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era firme y tranquilizadora, pero tenía cierto peso, como si cada palabra conllevara la responsabilidad de algo mucho mayor. Tu capacidad para conectar con la gente, Emma. La forma en que te preocupas por los demás. La forma en que me viste cuando entré en ese restaurante. La mayoría de la gente me habría tratado como un extraño. Pero tú, viste algo más. Ese tipo de empatía es poco común y es exactamente lo que necesitamos. Emma meneó la cabeza. Solo soy una camarera, solo una chica de un pequeño pueblo. No tengo ningún don especial. La empresaria sonrió levemente, su expresión casi era de lástima. Ahí es donde te equivocas. Verás, Emma, la gente como tú no se da cuenta de su propio potencial. Subestiman su poder para cambiar el mundo que les rodea. Pero tú tienes algo que podría marcar una verdadera diferencia. Algo que podría alterar el curso de todo. El soldado se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Estamos construyendo algo. Algo que requiere personas que entiendan el verdadero valor de la compasión. Personas que pueden liderar con el corazón. Lo que hiciste por mí ayer fue solo el comienzo. Ahora necesitamos que asumas un papel mucho más importante. Uno que te llevará a lugares que nunca imaginaste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una espesa niebla. Emma sintió el peso de ellos, sintió la gravedad de la situación presionando su pecho. Ella siempre había pensado que la vida se trataba de trabajar duro, hacer gestos sencillos y hacer lo correcto. Pero ahora, parada en un helicóptero rumbo a un futuro incierto, se daba cuenta de que el mundo era mucho más grande de lo que jamás había soñado. Y las decisiones que tomó hoy moldearían todo lo que vendría después. La empresaria metió la mano en su maletín y sacó una tableta pequeña y elegante. Se deslizó por la pantalla, revelando imágenes que Emma apenas podía procesar. Esto es lo que estamos construyendo. Es más grande que cualquier cosa que hayas visto jamás,
Y todo está a tu alcance si estás dispuesto a dar el primer paso. Los ojos de Emma se abrieron de par en par cuando la tableta mostró imágenes de ciudades futuristas, avances de alta tecnología y personas trabajando juntas de maneras que ella ni siquiera podía imaginar. Era como si el mundo que había conocido fuera una mera fracción de lo que existía más allá del horizonte. Sintió una oleada de emociones. Miedo, excitación, confusión, todo mezclado. No tenía idea de qué esperar a continuación, pero podía sentir la atracción de lo desconocido. El helicóptero comenzó a descender. El suelo se acercaba más a cada segundo que pasaba y Emma se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Cualquiera que fuera lo que la esperaba al otro lado, ella ya se había comprometido a ello. El viaje había comenzado. Cuando el helicóptero aterrizó en la plataforma de aterrizaje privada, Emma pudo sentir que el pulso de su corazón se aceleraba. El terreno estaba liso y meticulosamente mantenido. Un marcado contraste con las tierras salvajes e indómitas en las que había crecido. La empresaria y el soldado fueron los primeros en salir, moviéndose con el tipo de eficiencia que Emma solo había visto en las películas. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, como si lo hubieran hecho innumerables veces antes. Ella dudó por un momento, pero luego la empresaria se giró, con la mirada penetrante. «Recibirás información en breve. Solo síguenos», dijo con voz tranquila pero autoritaria. Emma asintió, sin confiar en su propia voz. Ella nunca había sido parte de algo así. Nunca imaginó que un simple acto de bondad en su restaurante podría llevarla a este punto. Ella estaba fuera de su elemento, de eso no había duda. Pero también había una extraña emoción burbujeando dentro de ella. Era el tipo de emoción que venía con saber que nada volvería a ser lo mismo. El motor del helicóptero zumbaba de fondo mientras caminaban por un edificio moderno y elegante. Las paredes eran de cristal, dejando entrar rayos de luz que bañaban todo con un suave resplandor. Podía oír voces distantes, pero estaban apagadas, como si el mundo dentro de ese lugar estuviera separado del que ella había conocido. El rostro del soldado permaneció estoico, pero Emma podía sentir la tensión que irradiaba él. Había algo inquietante en el silencio, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Entraron en una habitación grande y a Emma se le quedó la respiración atrapada en la garganta. En el centro de la sala había una enorme mesa rodeada de personas que tenían expresiones idénticas. Serias, concentradas, atentas. Cada uno de ellos miraba una tableta, tomaba notas, analizaba datos como si sus vidas dependieran de lo que se estaba discutiendo. La empresaria le hizo un gesto a Emma para que se sentara en una silla de la mesa, y ella así lo hizo, aunque le temblaban las manos. Emma, la empresaria comenzó su tono más formal ahora. Esta es tu nueva realidad. Has sido elegido porque posees algo que no se puede enseñar. Algo que es innato en ti. Tu capacidad de ver a las personas como realmente son. Para conectar con ellos a un nivel con el que la mayoría no puede. ¿Por eso te necesitamos? Emma no pudo evitar la creciente confusión en su mente. ¿Por qué yo? Ella preguntó. Su voz apenas era un susurro. Yo solo soy una camarera. ¿Cómo es posible que tenga lo que estás hablando? La empresaria sonrió levemente, pero no había humor en ello. Esto es lo que no entiendes. Las personas como ustedes, los que han vivido fuera del sistema, los que no han sido endurecidos por el peso del poder y la riqueza, tienen la capacidad de liderar en formas que nosotros simplemente no podemos. Eres el puente que necesitamos, Emma. Sin ti, todo se derrumbará. Emma negó con la cabeza. Las palabras eran como una densa niebla que no podía atravesar. Pero esto es demasiado. Nunca he sido un líder. No tengo ni idea de cómo hacer lo que me pides. El soldado dio un paso al frente, con una presencia imponente. El mundo del que vienes, la gente a la que sirves, son la razón por la que estamos aquí. Necesitamos a alguien que los comprenda, alguien que pueda unirlos con nosotros. Serás la clave para que esto funcione. El camino que tenemos por delante no será fácil, pero eres la única que puede recorrerlo.
Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El peso de sus palabras la golpeó con toda su fuerza. No tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Ni idea de qué se esperaba de ella. Hasta entonces, solo había conocido su vida en un pequeño pueblo donde todo era sencillo, donde la gente era amable y genuina. Pero ahora estaba al borde de algo mucho más grande, algo mucho más complejo. Y por mucho que intentara negarlo, sabía que su vida había cambiado para siempre. Mientras el grupo comenzó a discutir el plan, la mente de Emma empezó a dar vueltas. Esto era más que un simple trabajo. Fue una misión. Una misión que podría moldear el futuro de todo lo que alguna vez había conocido. Ya podía sentir las miradas de la sala sobre ella, el peso de sus expectativas presionándola. Ella podría estar a la altura del desafío o bien pasar a un segundo plano. Pero una cosa era segura, no volvería a su antigua vida. La decisión había sido tomada. La reunión continuó, pero los pensamientos de Emma estaban consumidos por el futuro. Podía oír sus voces, las rápidas discusiones sobre estrategia e implementación, pero las sentía distantes. Fue todo demasiado, demasiado abrumador. Ella quería gritar para salir corriendo, pero en el fondo sabía que ese era el momento que había estado esperando, estuviera preparada o no. Y entonces, justo cuando pensaba que iba a derrumbarse bajo la presión, la empresaria volvió a hablar. Ya es hora, Emma. El mundo te está esperando. Emma se paró frente a los enormes ventanales de vidrio, con su mirada recorriendo el extenso paisaje urbano que se extendía debajo. Las luces de los edificios parpadeaban como estrellas y el sonido del tráfico distante se sentía apagado, como si estuviera en otro mundo completamente. Nunca había imaginado una vida como esta, tan alejada del pequeño pueblo donde creció. Su mente aún daba vueltas con el caos de los últimos días, el viaje en helicóptero, las intensas reuniones, los empresarios fríos y calculadores que la veían no como una persona sino como una herramienta. Le habían encomendado una misión, una tarea que le parecía imposible. Pero ahora, allí de pie, estaba empezando a comprender que no había vuelta atrás. La empresaria lo había explicado todo con tanta calma y metódicamente. Emma había sido elegida para liderar, para tomar el control de maneras que ella nunca pensó que fueran posibles. La habían empujado a una posición de poder para la que no estaba preparada. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella comenzaba a sentir la atracción de algo más grande. ¿Y si tuvieran razón? ¿Y si pudiese cambiar las cosas? ¿Y si este fuera su destino? Pero había un problema. Emma estaba asustada, aterrorizado, en realidad. Ella siempre había sido la tranquila, la que se quedaba en un segundo plano, la que nunca levantaba la mano en una habitación llena de gente. Había pasado su vida sirviendo a los demás, atendiendo mesas, asegurándose de que todos los demás fueran felices. Ella nunca había sido la que tomaba decisiones, nunca había sido la que ejercía el poder. ¿Cómo podría ella convertirse en la persona que necesitaban que fuera? El pensamiento parecía casi absurdo. Las palabras del soldado resonaron en su mente. Tú eres la clave. ¿Cómo podría ella ser la clave? Se sentía como si estuviera interpretando un papel que no le encajaba, como si fuera una prenda demasiado grande, demasiado suelta. Fue incómodo y antinatural. Pero ¿qué pasaría si, solo qué pasaría si, en ella había más de lo que jamás había sabido? ¿Y si en lo más profundo de ella tuviera la fuerza para hacer esto? Emma se apartó de la ventana, con la mente acelerada. Ella nunca había sido alguien que dudara de sí misma. Pero esto estaba más allá de todo lo que ella jamás había imaginado. Su pulso se aceleró cuando se dio cuenta. Ella no podía permitirse el lujo de fracasar, no solo por ella misma, sino por todos los que habían depositado su confianza en ella. Caminó hacia el elegante escritorio que tenía frente a ella, donde había una serie de documentos perfectamente ordenados. Eran planes para algo monumental, algo que podría cambiar el mundo. Pero a medida que los leía, el peso de lo que le pedían hacer se hizo más claro.
Tuvo que tomar decisiones que afectarían no solo su vida, sino la vida de innumerables personas más. Ella ya no podía permitirse el lujo de ser la persona que había sido. El mundo le exigía más. Y fue entonces cuando lo comprendió. La empresaria no la había elegido solo por su capacidad de conectar con la gente. Ella la había elegido por su corazón. Emma siempre había sido alguien que se preocupaba, que se tomaba el tiempo para comprender a los demás, que veía sus luchas y sus esperanzas. Ese fue su regalo. Ella siempre había creído en la bondad de las personas incluso cuando parecía difícil encontrarla. Tal vez eso era lo que el mundo necesitaba ahora, un líder que comprendiera el valor de la compasión, que pudiera tomar decisiones difíciles, pero que al mismo tiempo permaneciera arraigado en la creencia de que valía la pena salvar a las personas. Pero el camino por delante no sería fácil. Habría sacrificios, momentos en los que dudaría de sí misma, momentos en los que se cuestionaría si era la persona adecuada para el trabajo. Se enfrentaría a resistencia, no solo del mundo exterior, sino también de ella misma. Pero Emma sabía una cosa con certeza. Ella ya no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. Sus manos temblaban mientras tomaba el bolígrafo, lista para firmar el primer documento que pondría todo en movimiento. La habitación a su alrededor parecía cerrarse y la presión aumentaba. Pero también había una extraña sensación de calma dentro de ella. Esto fue todo. El momento que definiría su vida, el momento en el que estaría a la altura de las circunstancias o caería. Emma respiró profundamente y mantuvo la mirada firme mientras firmaba los papeles. En ese instante supo que no había vuelta atrás. Ella había hecho su elección y con esa elección estaba entrando hacia un futuro que era desconocido pero que ella podía moldear.